Eso. Ok. Por órdenes del doctor Herrera. ¿Es en serio? Sí. Pero si no quiere lo No, pausamos. está bien. Es que la Bueno, primera chicos, vez digo la verdad es que no pensé que fuera tan formal, les soy sincero. Yo venía a hablar así muy informal sobre transposición de grandes vasos y un mix sobre transposición, un mix sobre de por qué algunos manejos de este bebecito que estamos tratando de llevárnoslo quizá hoy, quizá mañana, para ver si lo operamos el lunes. El punto es que no tenemos ni espacio ni perfusores. Tenemos 3 pacientes que tienen 46 perfusores entre los 3, así que vamos a ver cómo nos lo tratamos de llevar el día de hoy o de mañana. Esta conferencia que les voy a dar hoy es sobre cardiopatías complejas y cardiopatías que necesitan ser operadas inmediatamente o de manejo inmediato, sobre todo para pediatras e incluso para neonatólogos que se pueden presentar en algún momento. La siguiente. Y lo presenté en el Congreso Pan Iberoamericano de Cuidado Intensivo Crítico ahorita en Panamá hace un par de semanas. Mi nombre es Ricardo Mac, yo soy el jefe del intensivo de la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala y soy el director de los posgrados de medicina de la Facultad de Medicina de la Marroquín y soy catedrático del posgrado de Cuidado Crítico Cardíaco de la Marroquín, por si alguien está interesado. Ya saben, tenemos posgrado de cuidado intensivo pediátrico también, por si después de hacer su posgrado ustedes allá los recibimos también con mucho gusto. Ok, la siguiente. Dale. No sale. ¿Será porque no está bajada? es que aquí estamos en Google todavía. Ahí deberían de salir. Ajá. Yo creo que ya se descargó. Yo digo que es porque no está bajada, ¿verdad? Ahí está. Si querés bajarla y la salvas en tu compu, yo, como te digo, te la... Ahí está. ¿Ya? Ya. Dale. Ahí está. Ok. Los objetivos de esa plática, yo solo les voy a hablar de ciertas cosas, ¿ok? Porque si no, no nos va a dar tiempo de hablar de transposición. Los objetivos de esa plática era identificar cuáles son los grupos de cardiopatías congénitas que tienen alto riesgo de gravedad, conocer cuáles son los principales mecanismos sobre todo. No les voy a hablar de enfermedades específicas, pero hoy sí les voy a hablar solo de transposición, y conocer el tratamiento general. No les voy a hablar de tratamiento específico de cada una de las cardiopatías de alto riesgo. La siguiente. ¿Saben que existen más de 90 cardiopatías congénitas distintas? ¿Saben? Y todas agrupadas en distintos mecanismos. Así que a diferencia de los adultos que solo tienen cambios valvulares y enfermedad isquémica, nosotros sí tenemos que manejar más de 90 cardiopatías congénitas distintas. Y nuestros cirujanos tienen que saber operar 90 cardiopatías distintas. Gran diferencia, ¿no es cierto? Gran diferencia. Y nosotros nosotros los intensivistas, agruparlas en diferentes mecanismos para saber cuál es el problema con estos pacientes. Desde ya les digo que los pacientes con cardiopatías congénitas, no se les pone dobutamina. Ok, de entrada les digo, ¿tienen cardiopatía congénita? Les pongo dobutamina. No es cierto. Ok, de una vez se los digo. Y vean esto, no todas son graves y las menos comunes, afortunadamente, son las menos graves. Eso es la gran ventaja. La siguiente. Y estos son los mecanismos en los que a nosotros nos gusta agruparlas. Y Neidas
nosotros lo modificamos un poquito en el 2017, nos lo pone de esa forma. Cortocircuito de izquierda a derecha, las que ustedes conocen. CIA, CIB, canal AB, tronco arterioso común. Flujo pulmonar disminuido, corazón univentricular, circulación pulmonar ductus dependiente, circulación en paralelo, que es transposición de grandes vasos, obstrucciones izquierdas e hipertensión venosa pulmonar. Si quieren, no escriban, porque yo se las voy a dejar. Ok, yo se las voy a dejar. La siguiente, por favor. Pero estos 4 mecanismos, circulación pulmonar ductus dependiente, la siguiente, circulación en paralelo, obstrucciones izquierdas e hipertensión venosa pulmonar, sí pueden ser mecanismos que pueden tener cardiopatías graves en pediatría. La siguiente. Hablando muy rápidamente de cardiopatías congénitas con cortocircuitos de izquierda a derecha, son las más fáciles. CIA, CIB, ductus, canal AB completo, ¿me entienden? Esas son las más fáciles, las más comunes. Son casi el 85% de las cardiopatías congénitas, ¿ok? Y se caracterizan porque no tienen cianosis, ¿ok? Pero si el defecto es muy grande y el cortocircuito va de izquierda a derecha, eso significa que van hacia el pulmón. ¿Qué es lo que pasa? Congestionan el pulmón. Y al congestionar el pulmón, el paciente tiene muchos síntomas pulmonares, los pacientes están con síntomas pulmonares, se infectan mucho, llegan mucho al sistema de salud por neumonías, los pacientes están con síntomas respiratorios, con insuficiencia cardíaca, ellos sí, ¿ok? Ellos sí tienen insuficiencia cardíaca, no crecen, ¿ok? Tienen fallo para progresar y es causa de desnutrición en nuestro medio. Estos chicos hay que operarlos, ¿ok? Tengo una conferencia al respecto, solo de eso. La siguiente. Y esto es un poquito de cómo se comportan. Esto es un corazón normal. Ustedes todos están inscritos a Open Pediatrics, ¿verdad? Todos, me imagino. Es gratis. Y ahí pueden ver todo esto. Súper gratis. ¿Ok? Esto es un corazón normal. El lado derecho es completamente azul, la arteria pulmonar hacia los pulmones, de los pulmones regresa al corazón, todo es rojo, y rojo va al lado sistémico hacia la aorta. ¿Estamos de acuerdo? Pero miren en comunicación interauricular. En comunicación interauricular, esto es azul, debería de ser todo azul, e irse azul hacia los pulmones. Pero ¿qué pasa? Viene la sangre roja, como es el cortocircuito de izquierda a derecha, la sangre ahí está oxigenada y oxigenada va hacia los pulmones. Y como está oxigenada, mucha sangre va hacia los pulmones, los pulmones se congestionan. Parte de la clínica es síntomas respiratorios, insuficiencia cardíaca, si el defecto es demasiado grande. La siguiente. Flujo pulmonar disminuido. La siguiente. Lo clásico es tetralogía de Fallot, ¿no es cierto? Y ustedes conocen esto, pero estenosis pulmonar no crítica. La siguiente, la clínica más importante es cianosis. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y por qué hay cianosis? Porque hay disminución de flujo pulmonar, porque el paciente tiene estenosis pulmonar, ¿no es cierto? Pero es no crítica. ¿Ok? Es importante esto. No es una urgencia, el Fallot no es una urgencia y no se le pone dobuta. No están en insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene tetralogía de Fallot y no hay flujo pulmonar porque tiene estenosis, ¿para qué le van a poner dobuta? Por default. No le pongan dobuta al Fallot. No tiene insuficiencia cardíaca. Igual que la transposición de grandes vasos. ¿Ok? A menos de que tenga CIB. Y es no causa de desnutrición en nuestro medio. ¿Por qué? Porque no tiene estenosis pulmonar. Entonces no hay flujo pulmonar, el paciente no tiene insuficiencia cardíaca. Pero si el paciente vive en el área rural, la familia no tiene cómo darle de comer, eso sí sería otra causa, eso es diferente, ¿estamos de acuerdo? La siguiente. Y esta ya la conocen, y aquí miren, es al revés. El paciente tiene el lado azul, viene azul, pero aquí tiene estenosis pulmonar. Miren el flujo aquí en la arteria pulmonar, aquí está disminuido la apertura de la
arteria pulmonar es mucho menor, entonces el flujo pulmonar va de derecha a izquierda y el lado izquierdo se contamina y a la sangre no es roja y el paciente tiene cianosis. La circulación pulmonar ductus dependiente, la siguiente, en donde también lo clásico es atresia pulmonar con septum intacto. Aquí igual la cianosis es el síntoma cardinal. Ojo para ustedes. La siguiente. La filosofía es, la siguiente es mantener el ductus permeable. Pero el ductus es sensible al oxígeno. Si ustedes le dan oxígeno al paciente, se va a cerrar. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, a la transposición nunca le dimos oxígeno. ¿Ok? Y usar prostaglandinas E1-alfa lo más pronto posible. ¿De acuerdo? Y usar prostaglandinas E1-alfa lo más pronto posible. Y ustedes dirán, doctor, ¿y a estos pacientes se les hace prueba de oxígeno? Sí, se les hace prueba de oxígeno. Se le pone oxígeno, no mejora, quítenlo. Y póngale prostaglandinas. Pero es que no tenemos eco, no importa. Póngale prostaglandinas si el paciente sigue cianótico. ¿Ok? Más si tiene cardiomegalia y un soplo. Pero es que no sé si tiene ductus. Lo más probable es que el ductus es que lo tenga abierto. ¿Ok? ¿Le pongo oxígeno? No, no le pongo. ¿Ok? Sin ver, sin eco. No importa. Lo más probable es que tengan una cardiopatía de ductus dependiente. ¿Ok? La siguiente. Miren esto, pues. Esto es lo normal. La siguiente. Este paciente tiene una arteria pulmonar normal con una apertura. La siguiente. Este paciente tiene estenosis pulmonar. La siguiente. No hay paso de la arteria pulmonar del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Entonces, el ventrículo derecho no pasa sangre hacia la arteria pulmonar. Y entonces, del ventrículo derecho, por un foramen oval, ¿lo ven? Pasa sangre hacia la aurícula izquierda y contamina el ventrículo izquierdo. Toda la sangre roja. ¿Lo ven aquí? Ahí está pasando sangre, ¿lo ven? ¿Sí? Por el foramen oval o por la CIA hacia el ventrículo izquierdo y contamina totalmente de sangre azul el ventrículo izquierdo. Y esta sangre contaminada va hacia la aorta, que es sangre sistémica. Y entonces, ¿cómo pasa sangre hacia los pulmones? La siguiente, pasa sangre, la siguiente, pasa sangre hacia la aorta, la siguiente, a través del ductus. La siguiente, el shunt, la siguiente es de izquierda a derecha. ¿Por qué de izquierda? Porque es de aorta hacia pulmones. El pulmón es derecho, ¿estamos de acuerdo? La siguiente, por favor no den oxígeno y usen prostaglandinas para mantener el ductus abierto. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tienen dudas? La siguiente. Ahora la circulación en paralelo, y aquí nos vamos a quedar. ¿Ok? La siguiente. La circulación en paralelo es de transposición de grandes vasos. Es la única que tiene esta fisiología. Solo la transposición de grandes vasos. Solo a ella se le llama circulación en paralelo. Y se llama así porque tiene dos circuitos independientes en paralelo que no se mezclan. ¿Ok? La siguiente. No, todavía no. No, todavía no. Ok, para sobrevivir, los pacientes deben tener un lugar de mezcla. Yo creo que sí puedes darme la siguiente. Acá. ¿Ok? Y estos lugares de mezcla, yo creo que sí me puedes dar. Pueden ser una comunicación interauricular, una comunicación interventricular o un ductus. Y este paciente que ustedes manejaron muy bien tenía apenas una comunicación interauricular de 3 milímetros y un ductus que se estaba cerrando. ¿Ok? Eso era lo que tenía este paciente. Puede usarse prostaglandinas si tiene una comunicación de buen tamaño. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una comunicación interauricular muy chiquita y uno le pone prostaglandinas, entonces va a congestionar los pulmones, porque no tiene para dónde vaciarse y todo el circuito
se llena de los pulmones, así que primero hay que asegurar que él tiene una buena comunicación interauricular. No puede uno dar prostaglandinas si la comunicación interauricular es pequeña. Ojo con eso, ¿ok? No usar oxígeno, ya que puede cerrar el ductus, la siguiente. Y parte del tratamiento es llevar a sala de cateterismo para un Rashkin, ¿ok? La siguiente, vean esto. Esto es lo normal. Vean en azul cómo la vena cava superior entra a la aurícula derecha. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Del ventrículo derecho sale normalmente la arteria pulmonar. ¿Están todos de acuerdo conmigo? De la arteria pulmonar sale la sangre azul y llega a los pulmones. En los pulmones se oxigena, llega a la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo con sangre oxigenada, y todo eso va hacia el circuito sistémico, llega a los tejidos, todos se oxigenan, ahí se extrae oxígeno, ya la sangre se vuelve venosa y se vuelve a hacer el mismo sistema. ¿Están todos de acuerdo? Pero en la circulación en paralelo del ventrículo derecho sale la aorta, y ese es el grave problema. Y la aorta trae sangre azul, y la sangre azul llega a los tejidos, y los tejidos no tienen que extraer nada porque tiene sangre azul, sangre sin oxígeno, y el circuito se vuelve el mismo. ¿Y cómo va a ser que uno utilice sangre venosa para vivir? Y por el otro lado, las venas pulmonares traen sangre oxigenada, llega a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar, y la arteria pulmonar llega a los pulmones, se vuelve a oxigenar y sale al ventrículo izquierdo en circuitos separados. Incompatible con la vida, ¿no es cierto? A menos que, dame 3 clics, haya una aurícula izquierda, una CIA, una CIB o un conducto arterioso permeable. Este chico no tenía CIB, apenas tenía una CIA de 3 milímetros y un ductus que se estaba cerrando. ¿Me entienden? Apenas tenía eso. La siguiente. Y esto es un gráfico de lo que tenía el paciente. Del ventrículo derecho salía la aorta y del ventrículo izquierdo salía la arteria pulmonar. ¿Correcto? La siguiente. Y este es una manera gráfica, esto es lo normal, de lo que tenía el paciente. Del ventrículo derecho, ahora ya saben, tenía una comunicación interauricular en donde contaminaba la sangre venía por aquí, hacia los pulmones, y el mismo circuito. La única forma de mantener vivo a ese paciente era un ductus, ¿correcto? Porque tenía septum intacto. La siguiente. Pero también, la siguiente, parte del tratamiento es llevar a esos pacientes a sala de cateterismo para un Rashkin. La siguiente. Y, dale, esto es un Rashkin. ¿Qué se hizo en Unicap? Meten un catéter en la femoral, inflan el balón y ¡pum! Rompen el septum interauricular. ¿Lo ven? Regresa. Están en la aurícula izquierda y jalan. ¿Ok? Ahí rompieron el septum interauricular para producir un lugar de mezcla. ¿Me entienden? Ok. Ahí grabas en tu computadora la plática. Y los mecanismos siguen, ¿ok, chicos? Pero vamos a hablar un poquito más al respecto. Ya. Entonces ya tienen ustedes al paciente con un Rashkin, con una CIA, y lo tienen con prostaglandinas y ductus. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Rápidamente, ¿tienen dudas? Es en serio, no puedo creer que no tengan dudas. Y el tamaño, o sea, el agujero que se hace con el procedimiento. Quedó de 5 milímetros. Pero eso lo pueden calcular. ¿O? Sí, lo miden por eco después. Le hicieron un eco y lo midieron de 5 milímetros.
Si quedó de 5 milímetros, exactamente, yo te juro por Dios que quedó de 5 milímetros, no te lo puedo asegurar, pero eso fue la medición por eco. ¿Ok? Y eso lo cierran después, o sea, ya cuando lo operen. Sí, Sí, sí. Y eso lo cierran después. Ok. ¿Alguna duda? ¿Otra duda más? ¿No? El tratamiento definitivo es el rayo. No, eso es paliativo. No, eso es solo para salvarle la vida. El tratamiento definitivo es un switch arterial. Pasarle la aorta hacia el ventrículo izquierdo con todo y coronarias y pasarle la pulmonar al ventrículo derecho. Cirugía que Boston promulgó en neonatos a través del doctor Aldo Castañeda, nuestro jefe por 24 años. Pero que un brasileño, Yaten, fue el que dio. Esa es la historia. Un día se las voy a contar. Ok. Pero yo sé que están cansados de estas costumbres, ¿verdad? Pero así rápido. A ver, ¿quién es un R1? ¿Quién es un R1? De pedia. depende de nosotros las dos primeras. ¿Qué es shock? Shock. Sí. Bueno, el shock se define como, bueno, puede ser compensado o no compensado, una disminución de la presión arterial, en la que no se distribuye la sangre oxigenada hacia los tejidos, entonces hay como una deficiencia entre las demandas y el requerimiento de nutrientes. Disminución de oxígeno en los tejidos. Mi sugerencia es que shock se define como un síndrome clínico que se caracteriza por un aporte de oxígeno insuficiente y de nutrientes a los tejidos. ¿Por qué es un síndrome clínico? E hipotensión no. ¿Ok? Porque como muy bien dijiste al principio, hay compensado y no compensado. Así que todos los shocks están hipotensos. ¿Viste que no? Tú misma lo dijiste. ¿Y por qué es un síndrome clínico? Porque es un conjunto de signos y síntomas, ¿no es cierto? Y al ser un conjunto de signos y síntomas, tiene hipotensión como un signo, pero puede que también no lo esté. ¿Estamos de acuerdo? Están fríos, tiene disminución del llenado capilar. ¿Estamos de acuerdo? Tiene disminución del estado de conciencia, tiene oliguria, tiene taquicardia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Piel marmórea. Disminución de pulsos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, si es un síndrome clínico que se caracteriza por un aporte inadecuado de oxígeno a los tejidos y de nutrientes a los tejidos, y esa es la definición de shock, y que no incluye hipoperfusión, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Hipoperfusión no es shock. ¿Ok? Ahí vamos a ver por qué. Entonces, nos vamos a quedar con 3 signos clásicos. Con estos: pulsos, hipotensión y taquicardia. ¿Por qué? Porque taquicardia es el primer signo que se presenta al paciente. Todos los pacientes chocados están taquicárdicos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Pero no todos los pacientes taquicárdicos están chocados. Porque dolor, fiebre, asincronía con el ventilador. ¿Están de acuerdo conmigo? Ansiedad, acidosis metabólica, hipoxia, son causas de taquicardia. ¿Están de acuerdo conmigo? Y no son shock. ¿Estamos? Ok.
pero es el primer signo en presentarse. Así que ojo, nunca dejen un paciente taquicárdico. Todas las causas que les dije, son malas. ¿Ok? Hipotensión, hay compensado y no compensado. Así que un paciente puede estar chocado con presión normal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y pulsos es el primer signo en presentarse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los pulsos periféricos en el paciente compensado, los pulsos radiales, aunque en neonatos a término es difícil porque son chiquititos, pero yo manejo neonatos también. 30% de nuestros pacientes son neonatos, ¿de acuerdo? Así que después de un tiempo uno aprende a verlos. Los prematuros es otra cosa. Hoy no les voy a hablar de prematuros, pero sí les voy a hablar de neonatos a término, ¿de acuerdo? Que me imagino que su población de neonatos a término también es un buen porcentaje. No, un buen porcentaje, no dije que es la mayor, pero tienen un buen porcentaje de neonatos a término. Y el descompensado o, como dice el PALS, el shock hipotenso. ¿Están de acuerdo conmigo? Así dice el PALS, ¿no es cierto? Del 2022. ¿Sí? ¿Ok? Este tiene pulsos disminuidos y este tiene pulsos centrales todavía normales, los centrales. Pero los periféricos ya están disminuidos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Ok. Otra pregunta. ¿Qué es gasto cardíaco? Es Concepto. concepto. Es Como matemática, estoy de acuerdo contigo. Pero como concepto, El volumen inyectado por cada latido del corazón a la circulación sistémica. es matemático. R2. Es todo lo que saca el corazón en cada latido. Pero Matemático. Diría definición matemática. Es que es interesante porque si uno no lo entiende como concepto, está jodido con la matemática. Es la cantidad de sangre que bombea al corazón en un minuto. Y matemáticamente es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección. ¿Estamos de acuerdo? Pero como concepto es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. ¿Estamos de acuerdo, muchis? Por favor, yo hoy les pregunto, no para molestarlo, les pregunto porque quiero que hagan un clic con esto. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué es lo importante del gasto cardíaco? Lo importante del gasto cardíaco es que tiene, para los mortales, 5 determinantes, pero para ustedes tiene 6. ¿Ok? Y los determinantes son frecuencia cardíaca, ritmo, precarga, contractilidad, poscarga y interdependencia ventricular. Y la interdependencia ventricular tiene que ver mucho con el ventilador. ¿Ok? Y se mira en el monitor. Y ese es un gran problema si uno no maneja conceptos de gasto cardíaco. ¿Ok? Y cuando me quitan la línea arterial, me matan. Sobre todo un transpuesto. ¿Me entienden? Ok. No me va a alcanzar. Ok. Frecuencia cardíaca. Lo normal para la edad. Ritmo. El paciente debe de estar en sinusal. ¿Ok? Por la patada auricular. Precarga. ¿Qué es la precarga? la cantidad de volumen que llega A la aurícula derecha. A la izquierda, ¿no?
No sé. Llega después. Llega al mismo tiempo. Ah, bueno, sí. Llega al mismo tiempo. Llega al mismo tiempo. La precarga se define como el volumen al final de la diástole. Deberían de apuntarlo. ¿Ok? El volumen al final de la diástole. ¿Ok? La precarga es el volumen al final de la diástole. ¿Ok? Pero lo más importante viene ahorita. Contractilidad. ¿Les gusta apostar, no? Sí. ¿Sí? Sí, partidos de fútbol. En el fútbol, ¿les gusta apostar? Apostamos. Apostemos que no sabes qué es contractilidad. Apostamos una Coca Cero. ¿A qué la apostamos? Gentil. Fue gentil nuestra apuesta, Leslie. Ya perdí. Laura. Era artesanal. Artesanal de trigo. Ah, Ajá. Marca, acabo de probar la de Antigua. Estaba buena. Es un concepto muy importante. La fuerza, la contracción. Fuerza, contracción del tejido muscular. Fuerza, me gusta ese concepto. La fuerza que el corazón necesita para... Estamos. ¿Qué quieres apostar? Coca Cero. Coca Cero. Fuerza de la pared ventricular independiente de la precarga. ¿Ok? Fuerza de la pared ventricular independiente de la precarga. Recuérdense de lo que les estoy diciendo. Porque el corazón se contrae independientemente per se. Les voy a contar. Cuando meten al corazón a operar y lo empiezan a enfriar, el corazón es así. Y empiezan a enfriarlo y de repente se queda en diástole, le ponen una sustancia que se llama cardioplegia y en diástole y empiezan a operar a mis colegas. ¿Ok? Y cuando ya terminaron de operarlo y se empieza a calentar, él solito empieza a contraerse, solito. Entonces el corazón se contrae sin más. ¿Ok? Entonces el corazón no depende de la precarga, porque cuando depende de la precarga, ¿cómo se llama? Ley de Frank. ¿Ah? Ley de Frank. ¡Ah! Te debo una. ¿Cómo te llamas? Paula. Te debo una ley, te debo una Coca Cero. Hubieras apostado, ¿no? Porque cuando depende de la precarga es la ley de Frank Starling. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? La contractilidad, espero que hayan apuntado, es la fuerza de la pared ventricular independiente de la precarga. Porque cuando el corazón depende de la precarga, es la ley de Frank Starling. Así que cuando me llaman y me dicen, doctor, el paciente está hipotenso, ¿por qué es? ¿Necesita inotrópico? ¿Necesita vasopresor? Más volumen. No, yo no sé. Depende. Yo no sé. Paula, me dijiste, ¿cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? El volumen de eyección. No. ¿Cuáles son los Bueno, la frecuencia cardíaca, la contractilidad. ¿Me entienden mi punto? ¿Me entienden mi punto? Es Punto. frecuencia, ritmo, Ritmo. precarga, contractilidad, poscarga e interdependencia ventricular. Y entonces yo tengo que ver en mi mente esos determinantes del gasto cardíaco para saber qué le falta al paciente.
Si yo no tengo en mi mente o en el monitor estos determinantes, yo no sé qué le falta al paciente. Alguien puede decir, subirle a la EPI. Doctor, ¿y si está vasodilatado el paciente? ¿Cómo lo sé yo? ¿Cómo lo sé yo? ¿Ok? Ok. Ahora miremos la ley de Frank Starling. La ley de Frank Starling, Paula, lucite pues. A mayor volumen, mayor fuerza de contractilidad. Falta. Ay, Vas muy bien. ahí me quedé. No, es infinito. No. ¿Me entienden mi punto? A mayor volumen, mayor fuerza, pero no es infinito. ¿Qué pasa si yo le pongo volumen a un paciente? ¿Qué pasa con la fuerza? Aumenta. ¿Y qué pasa con la presión arterial? Mejora. ¿Con quién me pasó eso? Con vos. No, ¿con quién me pasó eso que le pasamos volumen y el paciente mejoró la presión arterial? De este bebé, contigo. Con Muriel, ¿verdad? Muriel. Sí, con Muriel. Pero yo no sabía qué PVC tenía. Simplemente así, ve. Pero eso a nosotros no nos gusta en la UCI. A nosotros nos gusta saber qué tiene estos. Yo mandé un catéter, un chunche para ver qué PVC tenía. Porque no concibimos eso. Así, Dios mío, que tenga PVC baja. ¿Me entienden? Perdónenme, estamos en 2025. Un paciente transpuesto, neonato. Es que aquí no me dice, perdónenme, ¿qué estamos hablando? Aquí es un intensivo, allá es otro intensivo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es que aquí es neonatos y allá también manejamos neonatos. ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que yo digo. ¿Me entienden? ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. El doctor Meneses me mandaba de aquí un mes a los fellows para que fueran a ver monitoreo invasivo. ¿Cuál es la diferencia de un neonato de aquí, de un neonato de allá? Ni una. ¿Cuál es la diferencia? Que allá se opera y aquí no se opera. No hay diferencia. Con todo respeto, se los digo de verdad, humildemente. Bueno, mi esposa me regaña cuando yo digo humildemente porque me dice, cuando decís eso no tiene nada de humilde. Te juro que sí, pero de verdad. Ella me dice que siempre me regaña. Pero miren esto pues, fuerza, dice Paula. Y aquí tenemos ¿qué? Volumen. ¿Podemos medir volumen? No. No podemos medir volumen. Medimos presión. Presiones. ¿A través de qué? De la PVC. De la pinche PVC. Y la PVC tiene muchos detractores. Muchísimos detractores. Que ya no es exacta, es cierto. Que ahora mejor utilicemos ultrasonido. Que usemos, usemos POCUS. Y usemos, que usemos, madre de, ¿qué manda? Que usemos la colapsabilidad de la cava. En mi unidad usamos colapsabilidad de la cava. Todos medimos, pero qué chingadera con la cava. ¿Por qué? Porque necesitan ultrasonido. ¿Tienen ultrasonido aquí ustedes adentro? No, hay que llamar. Va. ¿Y tienen al experto que la haga? No. Nosotros tenemos a todos nuestros fellows que hacen POCUS. ¿Me entienden? Es en serio. Pero nuestras enfermeras solo hacen así. Doctor, tiene 3 de PVC. Y no tenemos que llevar a nuestros fellows a hacer, prende esa chingadera. ¿Y cuánto tiene? Espérame, ahorita me dio. ¿Me entienden mi punto? Por supuesto que tiene detractores la PVC. Yo soy amante de la PVC. Un poco dije. ¿Tiene detractores? Sí. ¿Es súper exacto? No. ¿Qué es lo exacto ahora para medir precarga? ¿Qué es lo exacto? Un monitoreo mínimamente invasivo. ¿Y qué necesita? Una línea de presión arterial invasiva. ¿La tienen? ¿Tienen el aparato? ¿Pueden tener PVC? Sí. ¿Qué necesitan? Una conexión macho-macho. ¿Cuánto cuesta? Como 40 pesos. Ese es mi punto. ¿Me entienden mi punto? Por eso es que estoy enamorado de la PVC aquí. ¿Me entienden mi punto?
¿Tiene detractores? Sí. ¿Es exacta? No. ¿Es útil? Sí. Y hace poco llamé a un amigo de Baylor y le digo, mira, ustedes que usan en sala de operaciones, ¿usan monitoreo mínimamente invasivo? No, nosotros usamos PDC. Eso es práctico. Ok. Y entonces, ¿qué es Frank Starling? ¿Qué pasa cuando ustedes ponen un bolus? ¿Qué pasa cuando ustedes ponen un bolus y el paciente le sube la presión arterial? Mayor volumen. Mayor volumen, mayor contractilidad. Mayor fuerza, mayor presión. Le pasan otro. Y el paciente mejora. ¿Qué pasó? Lo mismo. ¿Qué manda? Lo mismo. Lo mismo. ¿Qué pasa? Pero ahora tiene estertores crepitantes y la presión le bajó. Lo encharcamos. ¿Perdón? Sobrecarga pulmonar. Lo encharcamos. Ajá. ¿Qué dijiste? Lo encharcamos. Se encharcó. ¿Y qué le darías de tratamiento? Ajá, diuréticos. Diuréticos. Me debes una cerveza. Me debes una cerveza. ¿Secundario a qué? Mayor carga de volumen. A mayor carga de volumen. Miren pues, quiero desmitificar esto con la ley de Frank Starling y el concepto de contractilidad. Porque contractilidad es Independiente de la precarga. fuerza de la pared ventricular independiente de la precarga. Y la ley de Frank Starling es a mayor volumen, mayor fuerza, miércoles ya no me va a dar tiempo, a mayor fuerza, a mayor volumen, mayor fuerza, pero no es infinito. Entonces, ¿qué dice? Damos volumen. Ustedes tenían marcadores aquí. Mayor fuerza, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Damos volumen, aumentó la fuerza. ¿Estamos de acuerdo conmigo? Damos volumen, pero la fuerza ya no fue mucho. Damos volumen, pero la fuerza disminuyó. ¿Estás de acuerdo conmigo? No funciona así. ¿Ok? Este paciente, ¿dónde hizo estertores crepitantes? Por aquí, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Qué le pasó al corazón? Disminuyó su fuerza. Disminuyó su fuerza. ¿Seguís pensando que lo que necesita es diurético? ¿Verdad que no? ¿Qué necesita? Algo que aumente la fuerza. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. ¿Le darías Norepi? Sí. Sí. Sí, un hielotrópico, sí. O una dobuta. No, porque Es vasodilatador, pues. ¿Qué le darían? Inotrópico positivo. ¿Qué le darían? Dígame un nombre. Dobuta. A ver, vamos a poner una votación. Aquí dice Dobuta. Yo creo que sí, norepinefrina podría ser Norepi. una opción. Epi. ¿Ya no más? Ok. ¿Quiénes votan por Dobuta? ¿Quién dijo Dobuta? Ahora ya nadie. ¿Quiénes votan por Norepi? Norepi. La mayoría votaron por Norepi. Ok, ¿quiénes votan por Epi? 4. Los que votan por Norepi, ¿cómo actúa la Norepi? Es sinotrópica. Ah, sí. Sonotrópica. Discúlpame, la Norepi tiene efecto alfa, no tiene efecto beta. Entonces, Pero para nada tiene efecto beta. vasoconstrictor. Y si le tenés efecto beta, le vas a aumentar la poscarga a un ventrículo izquierdo que falla. Y entonces, si está aquí la Norepi, aquí está el ventrículo izquierdo que falla. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y le aumentas la poscarga. Y el ventrículo izquierdo va a decir, ¡ah! ¡No! Me estás aumentando la poscarga. Y lo que va a hacer este ventrículo izquierdo es desfallecer. Lo que necesita es Epi. ¿Me entienden? Otro día les voy a hablar de falla. Ok. Epi. Ok. Dobuta ya casi no se usa. En shock séptico. En shock séptico.
Estamos hablando de shock séptico. ¿Ok? En disfunción ventricular pura, sí. Acabo de escribir un capítulo que publicamos en un libro en Argentina de disfunción ventricular post, Dobuta-Llano, epi, norepi. Pero norepi, 5 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Me faltan los otros determinantes del gasto cardíaco. ¿Ok? Ahora les voy a hablar por qué le pusimos norepi a ese paciente. ¿Ok? Transporte de oxígeno sistémico. ¿Ok? El transporte de oxígeno sistémico es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. ¿Ok? Y el contenido arterial y el gasto cardíaco ya lo vimos que es, ¿no es cierto? Y el contenido arterial de oxígeno es una nerdada. El contenido arterial de oxígeno es igual a la hemoglobina, sí, por 1.34 por la PaO2 más la saturación de oxígeno por 0.003. Y esto es igual a 25 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Y ustedes dirán, eso no me va a servir de nada. ¿De acuerdo? Pero si se dan cuenta, esto tiene 3 partes. Una es el gasto cardíaco, otra es la hemoglobina y otra, discúlpenme, esto es al revés. Aquí es la saturación y aquí es la PaO2. ¿Ok? Y entonces tiene 3 partes. ¿Ok? El gasto cardíaco, la hemoglobina y la PaO2. Y entonces hay 3 tipos de hipoxia. Hipoxia por estancamiento, hipoxia anémica, hipoxia hipóxica. ¿Ok? Otro día les voy a dar una clase solo de transporte de oxígeno. ¿Ok? La más importante de todas es la hipoxia por estancamiento. Después, la hipoxia anémica y la menos importante es la hipoxia hipóxica. Por eso es que este paciente, tenerlo con 70 de saturación, no importa. ¿Ok? Una vez tengamos buen gasto cardíaco, o sea, buena presión y buena hemoglobina. Buena dije, no dije valor. Buena dije, no dije valor. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahorita? Buen gasto cardíaco, o sea, buena presión, buena hemoglobina y buena PaO2. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si tienen dudas, me avisan. A la madre. Creo que vamos a terminar porque ustedes tienen que irse, ¿verdad? ¿No? Podemos seguir un ratito. ¿Pueden seguir otro ratito? Miren pues, el lado izquierdo del corazón normal tiene un lado izquierdo oxigenado y un lado derecho. Tenemos hemoglobina, tenemos pulmón y del lado izquierdo sale la sangre saturando. ¿Cuánto? 98% de oxígeno, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto va a la economía. ¿Y cuánto dijimos que es el transporte de oxígeno normal? 25 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Y sí. Y el lado izquierdo del corazón regresa la sangre después de que se consumió 5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Eso es lo que se consume. Entonces se producen 25 y se consumen 5. ¿Ok? Y la saturación venosa normal de oxígeno es 70. ¿Quién dijo 70? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, 98 es casi 100. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la diferencia arteriovenosa de oxígeno es más o menos 30. ¿Lo ven? Entre 98 y 70 es más o menos 30.
Miren esto, pues, porque esto es fundamental para entender por qué le puse Norepi a este paciente y por qué no necesita muchos de los medicamentos. Por favor, esto es muy importante. ¿De acuerdo? En pacientes normales, si yo tengo 50 de saturación venosa, miren pues chicos, esto es importantísimo. Si yo tengo 50 de saturación venosa, ¿cuáles son los dos únicos mecanismos? Por favor, esto es lo más importante. ¿Cuáles son los dos únicos mecanismos por los cuales yo tengo 50 de saturación venosa? Hay una mayor como captación de oxígeno a nivel de los tejidos. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Disculpa. La saturación arterial va a ser disminuida, la oxigenación. Pero no la saturación. La distribución de oxígeno. ¿Perdón? La disponibilidad de oxígeno. Eso. Uno es que esté disminuido. Uno es que esté disminuido el transporte. ¿Y el otro? Aumentado el consumo. Exacto. Que esté aumentado el consumo. ¿Lo pueden ver? Uno es que salió menos. ¿Sí? Porque ya vieron que depende del gasto, de la hemoglobina y de la PaO2. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Ok. Y si el paciente tiene 80 de saturación venosa, ¿cuáles son los dos mecanismos probables? Menor captación de... Piénsenlo en cuanto a esto. Piénsalo en cuanto a esto. Menor uso de oxígeno a nivel de... Mayor disponibilidad de oxígeno. Mayor transporte, perdón. Mayor transporte Y menor requerimiento. o menor consumo. Solo esas dos opciones hay. ¿Estamos de acuerdo? Solo esas dos opciones hay. Ahora, miremos en la realidad. Causas de aumento de consumo. ¿Cuáles son? ¿Perdón? Un metabolismo aumentado. Decime causas. Fiebre, Sepsis. dolor, asincronía con el ventilador. ¿Qué pasa si ustedes tienen a un paciente entubado así, con un montón de secreciones, y el paciente así? ¿Creen que aumenta el consumo? ¿Ven por qué sedamos? Y con sedación y analgesia buena, y que tenga una buena escala de dolor y analgesia en -1, apuntada en la hoja del paciente, llevada cada hora. ¿Me entienden? Que la alarma esté apagada y no y el paciente. ¿Me entienden? Eso es aumento del consumo. ¿Ok? ¿Estamos? Va. Entonces, si yo tengo 98 de saturación y el paciente tiene 50, ¿cuál es la diferencia? ¿Perdón? 50. Sí, digamos que 100, 50. Ajá. Y miren cuál es lo normal. O sea que la diferencia es 50. Eso significa que tiene bajo gasto cardíaco. Y si tiene bajo gasto cardíaco necesita epinefrina. ¿Lo ven? Porque la diferencia es más de 30. ¿Lo ven? Porque la diferencia arteriovenosa debe ser 30. Y este paciente que tiene 80 tiene aumentado el transporte de oxígeno. ¿Ok? Causas de aumento del transporte de oxígeno. Mayor gasto cardíaco. Mayor gasto cardíaco. Va. Miren pues. Piensen. El choque séptico. ¿Sí? El choque séptico, ¿qué tipo de choque es? Distributivo. Distributivo.
¿Secundario a qué? A vasodilatación. ¿Ok? A vasodilatación. ¿Cómo está el flujo? Aumentado. ¿Cómo está el aporte de oxígeno? ¿Cómo está el gasto cardíaco en choque séptico? Aumentado. ¿Ya me entendieron? Está aumentado. El transporte de oxígeno en choque séptico está aumentado, pero el paciente está hipotenso. ¿Ya me entendieron? Al estar aumentado el transporte de oxígeno en choque séptico, la saturación venosa aumenta. Ahora hagan una diferencia entre 98 y 80. 20. O sea que el gradiente aquí es 20. Con gradientes menores de 30, el paciente está vasodilatado. ¿Le pondrían Dobuta a este paciente? No. ¿Le pondrían EPI a este paciente? ¿Qué le pondrían? Norepi. ¿Ya me entendieron? ¿Ya me entendieron lo que les quiero decir? Ahora miremos al paciente transpuesto. Ahora miremos al paciente transpuesto. ¿Y quién estuvo conmigo cuando le puse Norepi? Este paciente saturaba 70. ¿Sí? Y la saturación venosa del paciente era 60. ¿Cuál era el diferencial? 10. ¿Qué tenía el paciente? Vasodilatación. Por eso le puse Norepi. ¿Me entienden? No es que a mí hice así y yo dije Norepi. ¿Me entienden mi punto? ¿Qué estoy tratando? ¿Qué estoy tratando? No es al azar, no es random. ¿O qué le toca? Pero para eso necesito una línea arterial, un catéter central y ver qué variables fisiológicas yo tengo. Y por último, el gradiente arteriovenoso de CO2. ¿Ok? El gradiente arteriovenoso de CO2 mide gases arteriales y venosos de CO2. Si es mayor de 7 de CO2, es bajo gasto. ¿Ok, chicos? ¿Por qué? Porque perfunde menos el pulmón. Entonces el gradiente es mayor. Con esto termino porque si no los van a regañar. Pero de transporte de oxígeno solo les di así leve. Ok, me avisan cuando tengo otra plática ahí. Tengo una plática de bajo gasto.